Aprendo en casa. Niños, niñas, muy buenos días. El día de hoy trabajaremos en el área de ciencia y tecnología y la actividad de hoy titula Aprendemos sobre la diversidad de los animales amenazados del Perú. Los recursos que vamos a utilizar para esta actividad es una ficha, nos informamos uno, portafolio con los trabajos elaborados, tu cuaderno u hojas, colores, plumones o lapiceros. Para el desarrollo de la actividad, primero vamos a conocer la siguiente información. En la actividad anterior, conociste que algunas acciones que realiza el hombre afectan a una gran variedad de animales. En esta actividad conocerás un poco más sobre algunos de ellos, de dónde son, cómo viven, de qué se alimentan y cuáles son sus características y hábitats. Nuestro reto del día de hoy es aprender acerca de las formas de vida de los animales amenazados, así como sobre su clasificación y las características de sus hábitats. Ello permitirá reflexionar respecto de su cuidado y conservación para el equilibrio de la naturaleza. Como viste ayer, en estas 2 semanas te convertirás en una persona experta sobre un animal amenazado. Con este fin, deberás investigar para poder conducir mejor su investigación. Una investigadora o un investigador debe informarse sobre lo que otros investigaron antes. A lo largo de cientos de años, muchas personas dedicadas a la ciencia han realizado investigaciones sobre los animales. Por ello, en las actividades de hoy y de mañana leerás información que proviene de varias de esas investigaciones realizadas por muchos científicos a lo largo de muchos años, que son parte de la información básica sobre los animales que se debe conocer. Ahora empecemos. Observe las imágenes. En ellas podemos ver a un jaguar, un guacamayo azul y amarillo, una tortuga, calamar y un caracol. Responde las siguientes preguntas. ¿Reconoces a estos animales? ¿Qué hay a su alrededor? ¿Cómo crees que se desplazan para ir de un lugar a otro? Cada uno tiene su propia característica. Por ejemplo, ¿todos tienen patas o alas? ¿Cómo se mueven? En el caso del caracol, se arrastra. El calamar nada, mientras que el jaguar, la tortuga y el guacamayo se trasladan mediante sus extremidades o sus alas. ¿Sabes por qué? Porque algunos son invertebrados, como los insectos, los caracoles o los calamares, y otros son vertebrados, como los gatos y los perros. ¿Qué significa vertebrado? Los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto, formado por una columna vertebral y otros huesos. Se clasifican en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Aquí veremos algunos de ellos. Leamos. Peces. Viven en el agua y tienen aletas y escamas. Una gran cantidad de peces son omnívoros, es decir, se alimentan de animales y vegetales. Los anfibios. Cuando son jóvenes viven en el agua y cuando crecen pueden vivir en la tierra. No tienen ni pelo, ni escamas, ni plumas. Se alimentan de insectos y lombrices, ejemplos, las ranas y los sapos. Los reptiles. Se desplazan reptando o caminando. Tienen escamas o placas que cubren su cuerpo y respiran por pulmones. Por ejemplo, las iguanas, los lagartos, las serpientes, entre otros. En su alimentación, las serpientes se alimentan de roedores y las iguanas de vegetales. Las aves tienen plumas, alas y pico. Son animales aeroterrestres. Aunque algunos pueden nadar, los pingüinos son aves que han perdido la capacidad de volar y tienen las alas transformadas en aletas para poder nadar. Se alimentan de peces y algunos moluscos. Viven en las costas y las islas rocosas. Los mamíferos. Se caracterizan por presentar mamas y respirar por pulmones. La mayoría están cubiertos de pelos, como el perro, el gato o el oso. Estos animales se alimentan de diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, el oso, el cerdo
el mono, entre otros, comen carne y hierba. En el caso de la jirafa y el elefante, se alimentan de hierba. Ahora leamos un poco sobre el jaguar. Este es un mamífero musculoso, de extremidades y garras fuertes, con cola cilíndrica y gruesa. Se alimenta de cualquier animal que encuentre a su disposición. Por lo general, duerme en árboles, en el suelo o en cuevas. El guanaco es un mamífero de huesos finos y de una altura aproximada de 1,60 m. Es valorado por su largo y abundante pelaje de buena calidad. Vive en rebaños pequeños, es muy ágil y puede correr tan rápido como un automóvil. Esto es muy importante frente a sus depredadores, en especial el puma. El guanaco se alimenta de hierbas, musgo y tubérculos. ¿Sabías que el hábitat es algo parecido al hogar de un animal? Así como tú necesitas de algunas condiciones para vivir en tu casa, tener un techo para protegerte, ropa y alimentación, también cada especie animal necesita de un hábitat en el que pueda cumplir sus funciones vitales de alimentación, reproducción y refugio, como un nido, una cueva o una madriguera. Muchos animales se mimetizan, es decir, toman colores parecidos a los de otros animales o del lugar en el que viven. De ese modo se ocultan de los animales que se alimentan de ellos. Observa la rana hoja. Sus colores la ayudan a mimetizarse y a ocultarse de sus depredadores. La mariposa tiene la propiedad de adquirir el color del lugar en el que se encuentra. De esta manera, cuando se posa sobre una hoja o una flor también colorida, se confunde entre tantos colores y así se protege. La rana necesita de un suelo barroso, húmedo, donde encuentre insectos, lombrices, peces pequeños, caracoles. Por ello, la vemos siempre cerca de charcos, lagunas, ríos o estanques. Peligrosamente, en el hábitat de la rana también se encuentran sus predadores. Uno de ellos es la serpiente, la cual se alimenta principalmente de este animal. Ahora veamos la ficha número 1. Nos informamos a través de la lectura 1. ¿Qué es la diversidad biológica? Seguramente te estarás preguntando ¿qué significa la diversidad biológica? Bien, vamos a empezar indicando que la palabra biología se refiere a todos los seres vivientes. En este caso, conocerás sobre la diversidad de la flora y la fauna de nuestro territorio, en especial de la que se encuentra amenazada. Ahora observa los animalitos. ¿Son todos iguales? ¿Cómo se desplazan? ¿Cómo se comunican o se relacionan? Existen también otras especies de plantas, hongos y microorganismos que no puedes ver a simple vista. Este conjunto de plantas y animales silvestres que acabamos de mencionar representan a la flora y la fauna. Se desarrollan de diferentes formas y hábitats, es decir, en varias condiciones de luz, calor, humedad, etc. Esta diversidad biológica permite la vida en equilibrio, tanto la de las personas como la de los demás seres vivientes. Es muy importante mantener la diversidad biológica y el equilibrio entre la conservación de la naturaleza y el desarrollo de las poblaciones. Lectura 2. ¿Cómo se clasifican los animales? Los animales son seres vivos que pueden moverse por sus propios medios. Están adaptados para arrastrarse, saltar, volar, nadar, caminar, correr, etc. Se los llama heterótrofos. ¿Sabes por qué? Porque se alimentan de otros seres vivos, como las plantas y otros animales. Recordemos, se clasifican en dos grandes grupos, vertebrados e invertebrados. Los vertebrados son los que tienen columna vertebral y otros huesos. Pueden ser mamíferos, peces, aves, anfibios y reptiles. Los invertebrados no presentan columna vertebral ni otros huesos. Son los insectos, los caracoles y los calamares. Ya conociste cómo se clasifican estos animales. Ahora te mostraremos sus imágenes para que los recuerdes y puedas desarrollar las actividades.
A continuación, deberás responder acerca de las características de los animales que has conocido. ¿Te acuerdas de qué se alimentan? Completa el cuadro. Escribe el nombre de algunos animales según su tipo de alimentación. Alimentación. Herbívoros, solo comen hierbas o vegetales. Animales. Tendrás que completar cuáles son esos animales que se alimentan de hierbas o vegetales. Carnívoros, solo comen carne. Los animales que solo se alimentan de carne. Omnívoros, comen vegetales y carne. ¿Cuáles son esos animales que se alimentan de vegetales y carne? En el siguiente cuadro, escribe algunos ejemplos de mamíferos, anfibios, reptiles, peces y aves. Puedes escribir los nombres que se han mencionado en esta ficha u otros que también conozcas. Clase de animales. Tenemos mamíferos. ¿Y cuáles son esos animales? Aves. ¿Cuáles son esos animales? Reptiles. ¿Cuáles son esos animales? Peces y anfibios. Estás a punto de convertirte en una investigadora o un investigador. Situación problemática. Algunos animales, como el jaguar, el guanaco, el pingüino de Humboldt, el oso de anteojos y la pava aliblanca, se encuentran en situación de amenaza, es decir, corren el riesgo de desaparecer, ya sea debido a que las personas los cazan para el comercio o a que sus hábitats o ambientes naturales están dañados o destruidos. Pregunta de investigación. Ante la situación que venimos conociendo, te planteamos las siguientes preguntas. Si un animal amenazado llegara a desaparecer, ¿cómo podría afectar eso a los otros seres vivos o al lugar donde vive? Responde. Primero las siguientes preguntas que te ayudarán a contestar la anterior. ¿Cómo el comportamiento de un animal afecta al lugar donde vive? Explica con un ejemplo relacionado con algún animal que te guste. ¿Cómo el comportamiento de algunos animales afecta al crecimiento de las plantas del lugar donde viven? Explica. Ahora, ¿cuáles serían tus posibles respuestas a las preguntas de investigación? Escríbelas en tu cuaderno o en hojas. A. Yo pienso que, en el espacio en blanco, completas. Yo pienso que, también hay que completarlo. Yo pienso que, igual. Antes de comenzar a desarrollar tu plan de acción, es necesario que realices lo siguiente. Escribe las preguntas y las respuestas en tu cuaderno o en las hojas de reuso. Debes contestar unas preguntas para que recuerdes cuánto conoces sobre los animales y qué más necesitas saber de ellos. Ahora tenemos el cuadro. En este cuadro, tú vas a ir completando en la columna donde dice mis preguntas. ¿Qué conozco de los animales amenazados? Mis respuestas. Ahí tú podrás indicar qué conoces de cada uno de estos animales. ¿Qué necesito averiguar acerca de ellos? ¿Qué haré con la nueva información que encuentre? Si hay información que no entiendo, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para recordar las partes importantes de las lecturas? ¿Cómo presentaré los resultados de mi investigación? El día de mañana revisarás algunas lecturas que presentan información sobre la vida de algunos animales que has conocido. Así podrás verificar si las posibles respuestas que escribas son correctas o podrás cambiarlas si fuera necesario. Pregúntale a un familiar si tiene algún texto de fuente confiable, sea un libro, enciclopedia, revista científica u otro. De ser así, puedes utilizarlo. Ahora, reflexiona sobre tus aprendizajes. Escribe tus respuestas en tu cuaderno o en las hojas que estás utilizando. ¿Qué conoces ahora sobre estos animales que antes no sabías? ¿Qué te ha parecido más interesante de la vida de estos animales? ¿Consideras que estos animales deben ser protegidos? ¿De qué manera podrías colaborar en su protección? Mañana ejecutarás el plan de acción que has elaborado hoy. Niños, hasta mañana.